Bien, bien, buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto, como siempre, tenerlos en este tiempo. Damos gracias a nuestro Rey de Gloria. De verdad, muchas gracias por estar atentos siempre a la palabra del Señor. Así que, bien, seguimos en nuestra serie de Colosenses. Espero que esté siendo de gran bendición para ustedes. Para mí lo es, así que, de verdad, siempre sujetos a, como está escrito, a la palabra, porque es nuestro fundamento. Nuestro fundamento es la palabra del Señor. Así que bienvenidos cada uno de los que se están reportando en este momento. Un saludo a la distancia por cada uno de ustedes, de verdad. Las personas que nos ven en las diferentes ciudades, que nos ven a través de esta aplicación, de verdad muchas gracias. Y bueno, sigan orando por nuestro sencillo ministerio, porque a la verdad este ha sido un tiempo donde necesitamos oración, donde necesitamos ciertamente de su apoyo a la distancia y también como iglesia, ¿no? Que estemos atentos siempre a estar orando los unos por los otros. Así que a todos ustedes, bienvenidos una vez más, un abrazo fuerte a la distancia y sigamos creciendo como dice la palabra, amén. Sigamos creciendo, como dice la palabra. Bien, pues vayamos a nuestro texto porque quedamos en Colosenses capítulo 1 y hoy entraríamos a ver Colosenses capítulo 1, sí, pero empezamos desde el versículo 15. Amén. Y vamos a estar leyendo ciertamente hasta el versículo 20. Bueno, así que acompáñeme por favor, tome su Biblia. Tenga un tiempo también de quietud, le pediría a la verdad no tanto como que sea un tema dogmático o este tema como litúrgico, pero sí es algo muy especial cuando vamos a escudriñar la escritura, que tengamos esa quietud para que realmente podamos entender la revelación de la palabra. Amén. Así que saque este tiempo para usted. Entonces vamos a leer y después de la lectura vamos a orar para pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo quien nos asista en este tiempo. Amén. Entonces, mire cómo está escrito. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dice la palabra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos ahí hasta el versículo 20, amén. Haciendo la paz, como está escrito, mediante la sangre de su cruz. Después procederemos y leeremos del 21 al 23. Muy bien, mis amados hermanos. Creo que este es uno de los textos ciertamente más emblemáticos, sublimes, especiales. Bueno, toda la Biblia realmente, pero cuando hace referencia a Cristo, creo que es una descripción. Realmente el apóstol Pablo es una revelación verdaderamente que hace el Señor al apóstol Pablo para que él escriba de esta manera. Y en verdad cuando uno se va deteniendo versículo a versículo, se va dando uno cuenta ciertamente que todo está en Cristo Jesús. Él es, es la persona de Cristo. Por eso decimos ciertamente ser cristianos, porque en nosotros es la persona de Cristo. En nosotros es la persona de como está escrito acá, la persona en la que en Él están todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dice en Él, no dice por Él, sino dice en Él subsisten. O sea, Él es la esencia misma, Él es la sustancia misma. Él es quien lo abarca todo, realmente en cuanto a creación, en cuanto a sublimidad, a poderío, a santidad. Él es Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos la palabra y miramos la Biblia, la palabra desde desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta ciertamente que el centro es Jesucristo.
El Antiguo Testamento registra aún la preparación de su venida cuando vemos todos estos anuncios proféticos desde los Salmos, desde, desde Daniel, desde Génesis, desde cada uno de los libros que vemos, desde cómo se refieren también a él en el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, bueno, en fin, todos los libros del Antiguo Testamento nos dan ciertamente una referencia en cuanto a al Cordero, en cuanto a Jesucristo. Cuando tú lo ves, te das cuenta, cada pasaje de las Escrituras son un testimonio de Cristo Jesús. Pero de todas las enseñanzas acerca de Cristo, de la persona de Cristo, ninguna tan reveladora como esta, mis amados hermanos, del 15 al 19. Este tremendo y poderoso pasaje destruye por completo cualquier duda, cualquier confusión sobre la verdadera identidad de Jesús. Es muy crucial por eso entender correctamente y estudiar correctamente las Escrituras para de alguna manera cimentar también, permítame las redundancias, cimentar correctamente nuestra vida como cristianos, nuestra fe cristiana. Por eso, mi amado hermano, como les mencioné al comienzo de nuestro estudio, la iglesia en Colosas estaba sufriendo unos ataques muy tremendos en cuanto a herejías se refería. Veamos herejías por parte de los judaizantes, veamos herejías por parte de esta corriente gnóstica y filosófica. Enseñaban una forma en ese momento de dualismo filosófico, donde decían el cuerpo, este cuerpo es inmundo, lo que vale ciertamente es la esencia. Ellos consideraban que la esencia era el alma, ¿no? Entonces, precisamente por eso estaban desvirtuando ciertamente a la persona de Jesús. Les parecía imposible de alguna forma que siendo la persona de Jesús, Él fuera puro, Él fuera santo completamente, ¿no? No solamente su espíritu, sino su cuerpo. Entonces, por eso ellos de alguna manera gnósticamente decían que era muy seguramente la encarnación o era algo subyacente o era algún apéndice del verdadero Dios, ¿no? Pero cuando nosotros adentramos en la palabra, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Empecemos por ahí. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios. En sí Él es Dios. Claro, los herejes, ellos de la época, no creían que ciertamente en Jesús estuviese contenido el mismo Dios o fuese el mismo Dios. ¿Por qué? Por lo que Él en sí era también humano. Entonces no podían concebir ciertamente a un Jesús santo, a un Jesús, a una deidad, o sea, santo, humano, ¿no? Sin pecado, ¿no? Y eso era lo que hacía ciertamente por momentos la iglesia en Colosas, pues si no lo refleja el apóstol Pablo, lo que sí refleja Pablo es una inquietud, es una advertencia. Si la hace, es muy seguramente porque estarían siendo tocados por este tipo de filosofías, por este tipo de enseñanzas, por este tipo de herejías que desvirtuaban por completo la deidad de Cristo, ¿sí? Desvirtuaban por completo la deidad de Cristo. Así que, mi amado hermano, es muy importante que nosotros tengamos claro quién es Cristo para poder seguir fundamentando nuestra fe cristiana. En Colosenses, a la verdad, en esta porción, el apóstol Pablo revela lo que es la identidad de nuestro Señor con su relación a Dios, con relación al universo, o sea, la creación, con relación al mundo invisible y con relación a la iglesia, ¿sí? Vemos a Cristo en cada una de las áreas. Entonces, lo vemos con relación nuestro Rey Jesús con relación al Dios, al Padre, al Dios invisible, dice la palabra, al Dios invisible, o sea, con relación a Dios, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, cuando habla de primogénito, no estaba hablando que Él fue creado primeramente. Primogénito no significa eso. Primogénito no siempre significa lo mismo conforme al contexto de lo que estamos leyendo, ¿no?
En otras versiones primogénito hará seguramente referencia al primero que llegó, al primero que fue creado, al primero que... Pero en este caso, primogénito, la palabra aquí, la traducción diría yo, no es la más acertada porque no fue el primero que fue creado. Si tuviéramos que utilizar un término adecuado, un término preciso para el tema Jesús, podríamos decir, Él es la imagen del Dios invisible, el unigénito. El unigénito, que viene de la raíz único, y génito, que viene del tema genes, o sea, creado a la imagen, creado como Dios, ¿no? O sea, del gen de Dios. Es lo que vendríamos ciertamente a desarrollar y a que pudiésemos entender. Bien, pero antes de eso, mi amado hermano, quisiera que oráramos, amén. Quisiera que oráramos y que oraran por mí, porque a la verdad quisiera que oraran, sí, por mí, porque a la verdad, como siempre les he dicho, me declaro insuficiente, me declaro muy limitado para poder predicar de un tema tan sublime como es la preeminencia de Cristo. Ustedes me harían un gran favor si oraran por mí, porque si hay alguien inadecuado para predicar de la preeminencia de la persona de Cristo, soy yo. Entonces vamos a orar, amén. Y oren por mí, por favor. Señor, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo y te damos toda la honra y la gloria, Señor. Te pedimos, buen santo, que tu Espíritu nos asista para que nuestra mente sea iluminada en el nombre de Cristo Jesús y que tu palabra sea revelada. Si hay algo que yo deba declarar fehaciente y con acento, es que soy insuficiente, muy limitado y soy muy falible. Por eso, Señor, ayuda al predicador en este tiempo, Señor. Él es solo un megáfono, es solo un micrófono, así que, Señor, asístele por medio de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Mi amado hermano, eso con respecto a una introducción de lo que podría ser la persona de Cristo. Ya lo vamos a desarrollar, espero que nos dé hoy y mañana para desarrollar esta porción bíblica. Pero antes de eso, déjeme decirle algo, hermano. La iglesia siempre en tiempos difíciles ha requerido de hombres de integridad. Hombre de integridad significa aquellos que verdaderamente saben, tienen claro quién es su Señor, quién es su Jesús. Jesús único, completo, que no tiene defecto, que no le falta nada. Eso es íntegro. O sea, sin defecto. O sea, sin defecto cuando me refiero no a su personalidad, sino en cuanto al conocimiento de Cristo. O sea, que su fe no tiene defecto. La iglesia siempre de alguna manera, siempre ha requerido de hombres y mujeres comprometidos con la causa de su Señor y dispuestos a pagar el precio necesario para mantener viva la llama de la fe cristiana. Y esto no es nada más ni nada menos que mantener vivo el nombre, la persona, la presencia de Cristo Jesús. Y ya van a entender ustedes por qué les estoy diciendo esto. Si nos detenemos y observamos la historia, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que en cada generación Dios ha reservado, sí, algunos pocos para que su nombre siga siendo predicado. Eso es una realidad. Y hombres que han estado dispuestos a brillar como lumbreras en medio de una generación perversa y torcida, una generación perversa y ciertamente reprobada en cuanto al conocimiento de la persona de Jesús se refiere. Pastor, está siendo como un poco drástico ahí. Vamos a ver, voy a tratar de ir más rápido para adentrar entre hoy y mañana en la persona de Jesús. Pero antes de eso, déjeme hacerles estas observaciones, porque pareciera que es lo mismo que pasaba en la iglesia en Colosas, ¿sí? Y en la iglesia en Colosas, pues era un medio de ciertamente una generación perversa, torcida, pero el Señor se valió de hombres en su momento como Pablo, como Silas, como Pedro, como Priscila y Aquila, matrimonios. El Señor siempre se ha valido ciertamente de hombres y mujeres, y déjeme involucrar aquí también las mujeres, para que siga siendo levantado el nombre de Cristo, la persona de Cristo. Y aunque parece no ser tan fácil,
en este tiempo predicar a la persona de Jesús y llevar el nombre de la persona de Jesús pareciera no ser tan fácil en este tiempo de cristiandad contemporánea, ¿no? O sea, donde todo se ha reinventado en cuanto a cristianos se refiere, en este tiempo parece no ser fácil predicar la verdad, predicar de Cristo. No parece ser fácil predicar la gloria de Cristo, no parece ser fácil, y esto se lo digo por una razón, se lo digo porque no todo el mundo quiere escuchar, no todo el mundo quiere aprender sobre la persona de Cristo, no todos quieren saber quién es el verdadero Dios, sino lo que quieren saber es cómo un Dios que se les enseña les puede suplir necesidades. Eso es lo que estamos viendo hoy. Así que ojalá y que el Señor nos ayude a nosotros, a cada uno de ustedes que me ven, a las personas que se están involucrando en este tiempo. Ojalá que Él nos ayude de verdad para que nosotros prediquemos el glorioso nombre de Jesucristo, para que nosotros reflejemos ciertamente cuál es el fundamento de nuestra doctrina, que es Jesucristo, y podamos decir al final: hemos terminado bien la carrera, con la frente en alto, con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Él nunca ha faltado, mi amado hermano, a ninguna, porque sería negarse a sí mismo. Él es fiel. Es imposible que Él no cumpla ninguna de sus promesas. Y una de sus promesas ciertamente es que estaremos algún día en aquel tiempo reinando juntamente con Él. Una de sus promesas es que Él ya está preparando morada para nosotros. Entonces, hermanos, dicho lo anterior, les pediría, les rogaría que ustedes y nosotros marchemos juntos y vayamos hacia adelante, predicando a la persona de Cristo, sabiendo que nuestra garantía está en el cielo, que nuestra recompensa está en los cielos, y llegará el día cuando seguramente nos juntemos todos con nuestro Rey de Gloria, con nuestro galardonador, y podamos decir: hemos peleado la buena batalla. Amén. Lo que es cierto hoy, mi amado hermano, es que hemos comenzado a ver, y sobre todo en este tiempo, no sé si lo han notado, en este tiempo de dificultad, o sea, de pandemia, donde hay confinamiento, donde estamos aislados, sí que se ha notado en este tiempo lo que pueden ser esas señales de apostasía, ¿no? Ya uno se da cuenta, ya muchos se han dado cuenta y dicen: o sea, que donde yo estaba, o sea, que lo que yo hacía, o sea, que lo que yo decía, hoy que no ven nada de eso, entonces eso, ¿a qué quedó reducido? Si vamos a ver todo ese tipo de señales, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de partes doctrinales de error, y las vemos hoy en qué quedaron, vemos que quedaron en nada. ¿Quiénes entonces hoy están fortalecidos? ¿Quiénes entonces hoy se siguen levantando? ¿Quiénes hoy entonces siguen perseverando? Los que tuvieron claro desde el comienzo que la clave de la vida cristiana es conocer a Dios por medio de su palabra. Esos son los que se mantienen hoy de pie, esos son los que, bueno, vamos a incluirnos ustedes y yo. Por eso es que ustedes y yo nos mantenemos de pie, por eso es que ustedes y yo permanecemos, porque de alguna manera a nosotros se nos ha venido enseñando la Escritura, y eso es lo que ha hecho que en nosotros permanezca aún la esperanza. Amén. Así que, mi amado hermano, es evidente que hoy lo que llaman hoy la gran parte de los líderes de la iglesia, comillas, yo le pongo iglesia contemporánea, han perdido el rumbo, y muchas de las congregaciones están siendo infiltradas y están siendo inoculadas, digámoslo así, permítamelo en el término de hoy, con ciertos virus: el virus de la prosperidad, el virus de la necesidad, el virus del éxito, el virus del empoderamiento, de la visualización, de los sueños, de nuevas revelaciones, y todo esto desde los púlpitos. Y no podemos, como iglesia bíblica, nosotros, familias en Cristo, desconocer esto o ser indiferentes. Entonces, pastor, ¿qué haríamos? Nosotros, ¿qué tenemos entonces que hacer, hermano? Usted que está aprendiendo Colosenses en este tiempo, usted el que se le va a enseñar la preeminencia de Cristo, tengo que hacer este preámbulo, hermano, para que entre hoy y mañana desarrollemos preeminencia de Cristo, para que tengamos claro entonces quién es y qué es lo que verdaderamente, a qué verdaderamente el Señor en este tiempo nos ha llamado, hermanos. Amén.
Es por eso que no adentramos desde ya. Permítanme hacer esta introducción, permítanme por favor hacer énfasis en ello para que podamos entender qué es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, para que podamos entender por qué en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, que lo podamos entender y quiénes somos nosotros en Él. Pero para ello se hacen necesarias dos cosas, hermano. Dos cosas. La primera, el conocimiento. Como dice el apóstol Pablo, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Epignosis, ¿se acuerdan? Si tú creces en el conocimiento de Dios, si tú creces en ese conocimiento que te revela quién es Cristo, te mantienes firme espiritualmente. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Y lo segundo que le tengo que recomendar, lo primero es el conocimiento para que permanezcas firme espiritualmente. Pero lo segundo, y permítame, hoy estoy redundante, permanezca en ese conocimiento. Amén. O sea, no basta solamente con algo. Hoy con mi esposa revisábamos algunas cosas bien especiales y particulares de cuando estudiábamos Apocalipsis, Daniel, y mirábamos todo y mi esposa decía, ¿y a qué horas hicimos todo esto? ¿A qué horas aprendimos todo esto? ¿A qué horas? Y mire que estábamos mirando con una retrospectiva de 15 años o de 20 años, bueno, yo no sé cuántos años, muchos años, pero mirábamos y de allá acá, y cuánto hemos aprendido, cuánto hemos enseñado, cuánto se ha preparado, pero también sacábamos una conclusión. ¿Cuánto nos falta por aprender? ¿Y cuánto nos falta, escúcheme hermano, por aprender? ¿Y cuánto nos falta por hacer? ¿Sí? ¿Cuánto nos falta por aprender? ¿Cuánto nos falta por enseñar, mi amado hermano? Y solamente, como le decía yo, en este tiempo, hermano, conozca, avance en el conocimiento de Dios y permanezca en ese conocimiento. Y es así como hallaremos la diferencia entre lo que es falsa doctrina, falsos maestros, ¿sí? Acuérdense ustedes, por ejemplo, que hay un elogio bien especial en la iglesia, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 2, con respecto a la iglesia en Éfeso. ¿Se acuerdan? Hagámosle un vistazo a nuestra Biblia, Apocalipsis 2, 1 y 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que andan en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escuche lo que dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. O sea, esta fue una iglesia ciertamente que se destacó por desenmascarar lo falso. Esta fue una iglesia que se encargó de alguna manera de neutralizar el virus de la falsedad, de la mentira. Y pues obviamente falsedad y mentira hace referencia, escuche, no a un ateísmo, no a testigo de Jehová, no a mormón, no a musulmán, no a ¿cómo se llama? A hinduistas, a budistas. No, eso es aparte. Es que la falsedad está desde la iglesia cristiana y sobre todo lo que llamamos iglesia cristiana contemporánea, le he puesto yo, o sea, de estos tiempos, ¿sí? De estos tiempos. Entonces ahí es donde está la falsedad, hermanos. Ahí fue donde se infiltró y donde se inoculó el virus de la mentira, del engaño y las herejías. ¿Sí? ¿Y por qué se inoculó el virus? Tengo que hacer esto, hermanos, vuelvo y le repito, para que entremos en Colosenses y podamos entender y por lo menos usted quite toda predisposición con respecto a entender, porque así la gente dice, no, pero la preeminencia de Cristo, pero el Dios invisible, el primogénito de la creación, no, yo esas cosas, no, hermano, es importante que lo conozcas. Es muy importante que lo estudies porque es el fundamento de nuestra fe, hermano. Cristo, la preeminencia, el ser, la persona de Cristo, hermanos. Esos virus y esos síntomas, ciertamente, esos virus tienen unos síntomas. Y esos virus, ¿cuál virus? El virus de la falsa doctrina, de las herejías, no es difícil, hermano, detectar. El primero de los síntomas de estos virus, ciertamente de falsas doctrinas, de falsos maestros, de aquellos, como dice la palabra, falsos que dicen ser, pero que no lo son. ¿Se acuerdan? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 2, la iglesia en Éfeso. Y ellos los desenmascararon, ¿sí? Ahora, ¿cómo se nota eso hoy? ¿Cómo se evidencia un virus de eso hoy? Vea, primero, ¿cómo
se evidencia que la iglesia ha sido infectada con ese virus. Lo primero, porque hay un abandono completo por la centralidad de la palabra. El abandono de la centralidad de la palabra. O sea, la Biblia, este libro no es el centro. Este libro no es el fundamento. Este libro no es la esencia. Este libro no es verdaderamente la base. Ahí ya empezamos a ver uno de los síntomas de un virus llamado falsa doctrina, doctrina de error. Y esto ya van a ver por qué, ya haciendo un resumen, un recuento, van a ver por qué está todo esto. Entonces, mi amado hermano, hay que tener muy claro eso. El abandono de la centralidad de la palabra. Para dar paso, escuche, abandonaron la centralidad de la palabra para dar paso a, ¿cómo se diría? A pensamientos, si usted así me lo quiere aceptar, o a perspectivas psicológicas. Cristo sí, pero te recomiendo la siguiente terapia. Cristo sí, pero le recomiendo tal psicólogo. Cristo sí, pero te recomiendo, o sea, Cristo sí, pero entonces Cristo no es suficiente. Por eso es que lamentablemente ya vemos hoy psicología cristiana. Sí, hermanos, psicología cristiana. O sea, las escuelas de Skinner, Brown, Freud, Burroughs están a la orden del día en las iglesias cristianas. Es increíble, hermanos, es increíble. Y eso por el abandono de la centralidad de la palabra. Y le mezclan de todo, espiritualidad, psicología, recomendaciones, una serie de cosas. Cristo sí, pero, hermano, el pecado no se trata con terapias, hermano. Para eso está la cruz. Para eso vino Cristo, pero por eso es que vamos a ver primero a Cristo con respecto al Creador, a Cristo con respecto a la creación y a Cristo con respecto a la redención. Son digamos que son las tres partes que humildemente yo he dividido. Yo me declaro insuficiente, hay maestros, maestros de maestros, pero pues lo que pretendo no es ciertamente parecer como el gurú, sino lo que pretendo es también aprender y que en todo esto ustedes y yo nos mantengamos firmes, aún y en medio de cualquier acechanza, aún en medio de cualquier dificultad. Y eso solo lo vamos a lograr en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. El segundo síntoma de estos virus de malsana doctrina, ¿no? Que desplazan, ya de hecho que desplacen a Cristo ya no es de sana doctrina. Si la centralidad no es la palabra, ya téngalo por fijo que si la centralidad no es la palabra, no es de sana doctrina. Así que eso lo tenemos que tener claro. Entonces, ya no vamos a mirar nosotros hacia afuera. Miremonos nosotros mismos, ¿sí? Porque ahora alguien dice, pastor, es que usted mira mucho para afuera, los de malsana doctrina. Ok, miremonos a nosotros mismos. Te pregunto, para ti hoy, en tu vida, la centralidad de tu vida, como creyente, como cristiano, está en la palabra de Dios. O sea, las respuestas a de dónde vienes, quién eres y para dónde vas, la respuesta de lo que hoy ocurre, de lo que ayer ocurrió, lo que te irá a ocurrir, las encuentras en la palabra. O estás siendo hoy presa de la desesperación, de la tristeza. Llevas incluso a cabo la obra del Señor de acuerdo a tus emociones. A que hoy estás emocionado, pues sí está el pan, está la leche. Entonces le hacemos, estoy bien con mi esposa, no me ha peleado, no me ha hecho mala cara. Entonces estamos gloriosos, estamos, mejor dicho, en el tercer cielo. Pero si tengo alguna indiferencia con mi esposa, si hoy no está el pan y la leche, te pregunto, ¿sigue en tu vida siendo la centralidad la palabra de Dios? Solamente te lo dejo ahí, ¿no? Te lo dejo ahí. Te dejo ahí. Lo segundo que vemos en los síntomas de un virus es las experiencias que están por encima de la revelación bíblica. ¿Cuáles experiencias? Vuelvo y le repito. Esas emociones extrasensoriales y todo este rollo que vieron la iglesia en Colosas. No estoy hablando de lo que está ocurriendo en la iglesia contemporánea porque pareciera que Colosas se hubiera trasladado acá. Entonces, si usted lo quiere ver como la iglesia contemporánea, véalo. Si lo quiere ver como la iglesia en Colosas, pues véalo, para que usted no se sienta como tan susceptible con respecto a las iglesias de hoy, es que la iglesia tal y bueno. Entonces, pongámosle nombre a la iglesia contemporánea, pongámosle iglesia en Colosas, o sea, la de hoy. Entonces pareciera que las emociones pasaron a gobernar, pasó a ser que las emociones empezaron a gobernar la iglesia. Las emociones empezaron a gobernar a la persona de Cristo y no Cristo gobernando en la iglesia.
Entonces, conforme a este tipo de experiencias extrasensoriales, se juzga con respecto a ese tipo de experiencias extrasensoriales. Entonces ya la gente señala o dice, pues yo siento que, yo veo que, a mí me parece que, yo siento, todo está ceñido en la misma persona como de una manera como tan antropocéntrica, o sea, tan humana, tan de él. Y por eso algunos dicen, yo siento que, por ejemplo, en esta iglesia es mucha Biblia. Yo siento que me estoy apagando porque es mucha palabra. No, lo está apagando es la pereza, hermano. La pereza, la negligencia, es el pusilánime, negligente, apático. Eso es lo que lo está apagando, hermano, porque la palabra es vida, la palabra es espíritu. En la palabra encuentras a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué más quieres? Está Cristo. Y si vemos a Cristo con respecto a Dios, con respecto a la creación y con respecto a la redención, hermano, nos damos cuenta que es Cristo el centro de todo, hermanos. Así que prepárese, hermano, para ver a Cristo el preeminente, hermano. Amén. Entonces, todo esto se los tengo que decir para que prepare su mente y su corazón. Hermano, ¿qué fue lo que usted aprendió con respecto a Cristo? ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde sacó la información? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo le enseñó? La pregunta es, ¿era ciertamente la centralidad en la palabra cuando lo aprendió? ¿O estuvo basado en experiencias ciertamente extrasensoriales que están por fuera de lo que es la verdadera revelación bíblica? Y lo tercero, hermano, de los síntomas del virus, de un virus, que es el peor de todos los virus, hermano, que es las malsanas doctrinas, o sea, donde la persona de Cristo no es el centro, sino es más bien como pues, ni lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto, yo creo que día no sé en qué lugar a veces como que lo tienen. Es que la iglesia se convirtió como en un mercado. Hoy encuentras ciertamente predicaciones al gusto del consumidor, música al gusto del consumidor, misticismo al gusto del consumidor, dogmas. Algunos dicen, no, yo en esta iglesia no me quedo porque aquí no usan velos, yo aquí no me quedo en esta iglesia porque no usan velas, yo aquí no me quedo en esta iglesia porque aquí no echan agua bendita, yo aquí no me quedo en esta iglesia porque no hay quien venda pañitos. Hermano, unas cosas locas. Porque la centralidad no es la palabra. Y si no es la palabra, pues obviamente no es Cristo. Entonces por eso es que uno ve ciertamente el virus cada vez tomando más fuerza y todos estos síntomas lo que hacen, lo que revelan es que la iglesia está enferma. Y está enferma no porque Cristo sea una vacuna, no, no. Cristo no es una vacuna. Cristo es todo, hermanos. Cristo es todo. Porque cuando lo vayamos a ver, Cristo con respecto al Padre, Cristo con respecto a la creación, Cristo con respecto a redención, veremos Cristo con respecto a la iglesia. Y vamos a ver quién es Cristo con respecto a la iglesia también. Amén. Ahí está todo. Ahí está todo. Y por eso les digo, si hay alguien que se considere insuficiente para predicar del 15 al 20, soy yo. Entonces, mi amado hermano, hoy le hago una gran invitación. Acuda a los principios y a las verdades bíblicas. Centre ciertamente su vida como creyente en la palabra de Dios. ¿Sí? No quiero decirle que no sienta nada, no, pues sí, hay cosas que yo lloro y hay cosas en la emoción, pero no espere cosas extrasensoriales para creer que es Dios o que usted necesita a Dios por algo extrasensorial, no, hermano. Y lo tercero, hermano, tenga usted siempre en mente que la iglesia no es un mercado, que la doctrina, no podemos hacer de la doctrina un mercado, salvación a cambio de dinero. Esto es como en la época de Martín Lutero, entonces, hermano, ventas de indulgencias, hermano, pactos. Eso ya revela los síntomas de un virus. El otro síntoma del virus es la formación de un liderazgo sin importar la formación de su carácter. Hoy se hace un líder en 2 soplos, hermanos, se hace un líder, en 6 meses se nombra un pastor, en un año se nombra, otro año se le nombra profeta. Es una cosa absurda, hermanos. Por el amor de Dios. El pueblo de Dios necesita preparación. Ustedes y yo necesitamos estar preparados. Amén porque está el talento. Amén porque sí, seguramente la intención, la disposición, la disponibilidad para prepararnos, sí. Pero necesitamos siempre, hermano, estar en contacto. Preparación es con la palabra. Amén. Pero para ello hay que formar carácter y de eso se encarga el mismo Dios. Nuestro Rey de Gloria, cuando tú lo conoces, hermano, cuando tú lo haces a la palabra, Él empieza a formarte. Es cuando yo les decía ayer del arbolito, te empieza a podar, o sea, empieza a a formar carácter para que puedas llevar más fruto. Yo creo que no hay nada más peligroso en este tiempo que un líder
que no ha formado carácter y cree que con saberse, porque ellos le llaman así la parábola del hijo pródigo o así, llaman cosas y con algunas historietas y una que otra fábula, entonces ya el líder y al año es pastor, o a los 2 años lo soplan y es pastor y esto no es así, mis amados hermanos. Eso no es así. A la verdad, quien diga ser pastor hoy, a la verdad, hermano, no solamente será el conocimiento y su talento, sino que la gracia de su Dios, del Dios al que ha aprendido a conocer, que el Dios con el que ha vivido, que el Dios con el que ha crecido, ese Dios le ha ido revelando las verdades eternas, ese Dios lo ha venido equipando, ese Dios lo ha venido formando. Eso es ciertamente lo que necesita hoy el pueblo de Dios, hermano. Dios no va a depositar su tesoro en un vaso que no sea santo. Dios no va a depositar su tesoro en un vaso que no esté limpio, hermano. Lo santo no, en lo santo no reposa la pecaminosidad. Así la pecaminosidad se quiera engañar y verse como santa, no va a ser posible, hermano. Y la iglesia contemporánea, o sea, esto no es la iglesia de Cristo, vamos a llamarle la iglesia en Colosas, es culpable de convertir, y voy a hablar la iglesia de hoy contemporánea, es culpable de convertir lo sublime en ridículo, lo especial en vulgar, lo grandioso en insignificante, lo puro en impuro. La iglesia contemporánea de hoy es responsable de convertir lo santo en algo vil, hermanos. El antídoto, ¿cuál es para eso, hermanos? Porque no podemos ser indiferentes. Juan 17, 17. Amén. ¿Me voy haciendo entender? Uy, pastor, todo eso para hablarnos de estos versículos que se parecen tan fáciles. Para usted puede ser versículo muy fácil. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero, escuche, predicar sobre la preeminencia de Cristo es otro tema, hermanos. Entonces, cuando la iglesia contemporánea, lo que estamos viendo hoy es responsable de eso, hermano. Convirtieron lo santo en vil, lo puro en impuro, están convirtiendo lo sublime en ridículo. El mejor antídoto para todo esto, hermanos, y que el Señor nos guarde a nosotros y que tenga misericordia de aquellos como la ha tenido con nosotros, el mejor antídoto para eso es esto, para que tú y yo nunca vayamos a caer en eso, hermano. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, el mejor antídoto para no caer o para no ser tocados por este tipo de virus es la palabra. Es que para nosotros sea la centralidad la palabra. Amén. Es el mejor antídoto, hermano. Por eso es que, hermano, dice, santifícalos en tu verdad. Escúchame, la santidad del creyente está directamente relacionada con el tiempo de estudio que tú pasas con la palabra. Punto. Porque esta palabra, esto no es por ósmosis. Esto no está haciéndose un curso, duerma y aprenda la Biblia. No, hermano, duerma y aprenda la Biblia. O sea, yo no entiendo, a ver, haga así que le coja el sueño. Pues, hermano, haga así que le coja el sueño y poderse después despertarse usted mañana y hacer la línea de tiempo de Apocalipsis. Eso, no, hermano, no tiene sentido, hermano. Eso en 2 dedos de frente no tiene sentido, hermano. Y es lo que estamos viendo desafortunadamente hoy. ¿Por qué? Porque la centralidad no es la palabra, porque la persona de Cristo no es ciertamente como la describe la palabra con respecto al Padre. No es para la iglesia contemporánea. Por eso yo le he llamado a este tiempo, de lo que se enseña, le he llamado la teología de la sanguijuela. No me vaya a regañar, hermano, tranquilícese. Pues hermano, yo vuelvo y le digo, yo soy un micrófono, yo soy un aparato con ojos que lo único que hace es servir de megáfono, no más, ¿de acuerdo? No más, no soy nada. Pero yo le he llamado a este tiempo, ¿no? Donde se enseñan cosas, le he llamado la teología de la sanguijuela. Ahora, teos, Dios, logia, logos o conocimiento. Tienen el conocimiento de un Dios llamado sanguijuela. Un Dios llamado sanguijuela que es dame, 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 dame. Ahora, eso no me lo inventé yo. No, yo no me lo inventé, yo no. No, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Vaya a Proverbios 30:15. Eso está aquí, hermano. Simplemente que yo le puse la teología a la sanguijuela, pero no porque ciertamente desconozca la escritura. 30:15, Proverbios 30:15. Mire lo que dice. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Y 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta.
pero tiene un trasfondo mucho más alto si quisiéramos leer el versículo 16. Pero para ello permítame acudir a otra versión de la palabra para ampliar un poco más. Proverbios 30:15. Mire lo que dice acá en Proverbios 30:15, como está escrito. Wow, se me fue el tiempo, pastor. No se nos ha ido el tiempo. Es ciertamente nuestro tiempo para mañana, bueno, ahorita y mañana, entre hoy y mañana, pues desarrollar preeminencia de Cristo. Amén. Mire lo que dice 30:15. La sanguijuela tiene dos bocas que chupan y gritan. Más, más. Hay tres cosas que nunca se sacian. No son cuatro las que nunca dicen basta. La tumba, la matriz estéril, el desierto árido y el fuego abrasador. Hermano, ¿sabe cuando me describen tumba, matriz estéril, desierto árido y fuego abrasador? Pareciera como si me estuvieran señalando las falsas doctrinas. Eso es lo que son. Nada. Al final vienen siendo eso. Tumbas, matrices estériles, desierto árido, fuego abrasador. No purificador, fuego abrasador. ¿Y por qué? Porque su centralidad, la centralidad no es la palabra. La centralidad no es Cristo. Todo es extrasensorial. Mira lo que dice esta versión en Proverbios 30:15. Entonces por eso le he puesto la teología de la sanguijuela. 30:15. Un poco fuerte dirán algunos. Pues hermano, aquí está, ¿no? Proverbios 30. Uy, dije, se me comió las hojitas. Dame y dame son las hijas que tiene la sanguijuela. Hay tres cosas que nunca están satisfechas y una cuarta que nunca tiene suficiente. Pues hermano, yo le digo teología de la sanguijuela porque a eso es a lo que asisten a los templos, a las iglesias, a esos que se paran en un púlpito, eso es lo que están enseñando, a ver a un Cristo, dame, dame, dame. Hermano, esto no es solamente despreciar su nombre, sino esto es despreciar por completo la persona de Jesús. Se hizo en la época de Jesús, se hizo en la época de Colosas, lo hacen muchos hoy cuando cualquier cosa, escuche, es muy bien presentada menos Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Cualquier cosa que llene tu mente, estoy redundante, ¿no? Cualquier cosa que llene tu mente, que no sea Dios, que no sea Cristo, ese es tu Dios. Cualquier cosa que llene tu mente que no sea Cristo, eso es más que Cristo. Y algunos tienen celo por sus famosas iglesias, por sus grandes templos. Yo a veces hablo, en alguna oportunidad hablé con una persona, un familiar. Me dijo, wow, es que en mi iglesia llevan los grandes cantantes, es un gran templo, ya tenemos ascensores, ya tenemos... Y yo le dije, bueno, ¿y eso para qué? O sea, ¿para qué todo eso? Y se puso de un genio terrible, o sea, un celo por su estructura, un celo por los predicadores de ese momento que les llamaron los portentosos. No sé si ya les habían contado, son estos maestros que acuden a los artit de la prosperidad, ¿no? Todos estos falsos maestros, falsos profetas, ¿no? De los cuales habla un libro que no les voy a mencionar porque a algunos les parece horrendo este libro, a alguien le pareció horrible y dije, no vuelvo a leer ese libro. Pero mire, por ejemplo, lo que dice uno. Mire lo que dice uno de esos, mire a qué los invitan y a qué los traen y por qué la gente siente tanto celo por ellos y los defienden tanto. Los defienden más que a Cristo, los defienden más que la palabra. Mire lo que dice este. Si Jesús era pobre, yo quiero ser pobre. Si Jesús dormía debajo de un puente, yo quiero dormir debajo de un puente. Pero si Jesús era rico, yo quiero ser también muy rico. Aquí está. No les voy a nombrar más libros, hermano, para que ustedes no me dejen la centralidad de la palabra. Pero le nombro algunos porque no soy yo el que dice, porque muchos pensarán, bueno, pastor, es que usted está en contra de él. No, es que no soy yo, es de sana doctrina, la gran mayoría, mira lo que dice. ¿Sí? ¿Sí? Dice la Biblia, hasta que usted no sepa que Jesús será próspero, tampoco usted será próspero. Y mire lo que dice este otro. Mire lo que dice este hereje. Dice, este hombre ha sugerido que hoy hay algo mayor que la lotería. Su nombre es Jesús. Eso dicen estos. Mira lo que dice este, póngale que si yo voy a ir a la cruz, voy a ir en un lugar bonito, no en algún lugar polvoriento como Jerusalén. Ese lugar es únicamente para perdedores. Mire lo que dice este otro. ¿Qué necesita usted?
Comience creándolo, comience hablando de ello, comience hablando para darle vida, hable a su billetera, diga, tu billetera grande y llena de dinero, hable a su chequera, diga, tu chequera, tú, nunca has sido tan próspera desde que te poseo, sencillamente estás llena de dinero. Entre muchas de sus tácticas están los pañuelos de oración ungidos, los petos ceremoniales que pueden usarse como puntos de contacto para hacer milagros. Tremendo, hermanos. O sea, la persona de Cristo no está. O sea, sienten más celo por esto que por la persona de Cristo. Es increíble, hermano. Más celo por sus famosos, más celo por estos temas que les acabo de mencionar. O sea, más ardor, más pasión por eso. Es terrible, hermanos. Es terrible. Celo por Dios. ¿Qué implica el celo por Dios? Implica que yo siendo pecador, que habiendo sido pecador en otro tiempo, habiendo estado perdido, Él me halló y por pura gracia me salvó. ¿A través de quién? De la persona de Cristo. Amén. Que Jesús pagó por mis pecados y me libró de la ira de Dios. Amén. Me libró de la ira de Dios. Y esto, como yo lo arraigue, como yo lo tenga, ¿a través de qué? De la palabra. Cuando yo veo, hermano, yo miro lo que dice la palabra, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por medio de él, versículo 20, reconciliar consigo todas las cosas. Yo era enemigo de Dios. Yo era enemigo, hermano, a causa de mi pecado y mi rebelión. Pero por él fui reconciliado por el Padre. Que ojalá ese sea el celo y la pasión que sientan, hermano. Y a eso estamos llamados. Hermano, yo no soy profeta, no necesito ciertamente ser profeta para identificar cuál es el Dios de hoy, cuál es el Dios que hay en algunas iglesias, cuál es el Dios que hay en algunas personas. Basta con mirar la vida de sus seguidores, basta con mirar su vida también, examínese, hermano. Mire, basta con mirar, hermano, realmente cuál es el celo que usted siente y por qué. Cuando alguno dice, yo, pues sí, yo siento algo que me da y yo siento celo y pasión por Dios. ¿Cuándo? Cada 8 días, el domingo. Y ahí sí eres cristiano. Pero durante tu cotidianidad o durante la cotidianidad del diario vivir de algunos viven como ateos, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque el centro es cada uno de ellos. El ateo tiene ese principio, el centro del universo es el hombre. Entonces cada uno se ve de lunes a sábado, son solo ellos. Y el domingo, pues algo para Dios. Hermanos, lo que ocupe su mente hoy en primer lugar, ese es su Dios. Les apasiona, les apasiona, les atrae, les anima la enseñanza, el estudio, pero solo por determinado tiempo, no mucho, no mucho porque no mucho. Mis amados hermanos, por el amor de Dios, y es que esto es todo para nosotros. ¿Cómo entender entonces tú, hermano? Yo podría asegurar, hermano, espero estar equivocado, que en un gran porcentaje de personas, incluso de algunos que me escuchen, que este texto como tal jamás les había sido explicado y les habrá sido explicado, porque pastor hasta ahora no nos ha dicho nada, no, realmente no he ido al texto aún. Pero lo he hecho ciertamente para que preparemos nuestra mente y nuestro corazón y nos despojemos de toda predisposición de lo que puede ser y la enseñanza de lo que puede ser Cristo, hermano. Con respecto a la enseñanza, no lo que puede ser Él, sino con respecto a la enseñanza. Así que, hermano, lo que hoy ocupa tu mente es tu Dios. Eso es así, hermano. Ese es tu Dios. Algunos harán algunas cosas, pues sí, yo doy clase, yo enseño a algunos, yo enseño a otros, yo preparo una cosa, yo preparo la otra, pero si te roba la paz de no tener para la leche y el pan, y el que pases por algunas circunstancias a veces adversas de salud, si eso te roba la paz, si eso te desequilibra tu área de pensamiento y desequilibra tus emociones, pues hermano, eso es Dios. Porque cuando nosotros vemos que es preeminencia, descansamos en Él. Esperamos en Él, confiamos en Él, vivimos por Él, amamos por Él, servimos por Él, somos para Él. ¿Vamos bien?
Vamos bien, hermanos. Así que los animo. Dirán, uy, pastor, si esto fue de la entrada hoy, o sea que mañana ni nos conectemos, porque empiezan a echar humo los computadores. No, hermano, no, al contrario, los animo. Los animo para que sea un tiempo de mucha reflexión y que usted evalúe, hermano. Porque saben que Jesús no exige una parte de nosotros, Jesús exige todo de nosotros. Y no es como enseñan algunos televangelistas, que es solamente un tiempo o por un tiempo, ¿no? No es como enseñan algunos, no, mire, venga y reciba, ya todo estuvo. No, hermano. Él quiere todo de nosotros, Él quiere toda nuestra vida, Él quiere todo de nosotros, hermano. Así que, pues examine, hermano, realmente qué es lo que usted ha venido aprendiendo, qué es lo que usted anhela verdaderamente, qué es lo que usted anhela verdaderamente de sus hijos, para sus hijos. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es? De verdad, hermano, examínese, examínese, hermano. Mire, hoy, hermano, de Cristo, de la persona, centralidad de la palabra, no. Por ahí estaba mirando no hace tiempo, ponga la mano en su televisor y acepte a Cristo. Y esto solamente te llevará 5 minuticos. Yo decía, ¿te llevará 5 minutos? A mí me ha llevado toda la vida, hermano. Me ha llevado toda la vida, hermano. Toda la vida, hermano, y a ti te llevará toda tu vida. ¿Sabes por qué? Ese es el costo. Jesús prometió vida eterna, sí, pero también cruz. O Él es todo o no es nada, hermano. Y el lugar más triste, yo creo, de este planeta Tierra es una iglesia cómoda, con seguidores cómodos. Yo creo que no hay lugar más triste, desolado, oscuro, que gente acomodada, aún acomodada y en sus propias necesidades que no tengo, pensando en lo que no tiene. Eso es comodidad, hermano. Entonces por eso no le sirvo al Señor. Y si le sirvo, pues espero que haya una contraprestación. Y si no hay la contraprestación, me aflijo y me deprimo. Lo que está demostrando eso, hermano, es que tienes tu propio Dios y tienes tu propia religión. ¿Sí? No hay sino dos religiones, la cristiana y todas las demás. Porque todas las demás exigen obras. Y por obras te he recompensado. La religión cristiana, por gracia, solo por gracia. Fuiste salvo y por gracia eres recompensado, por pura gracia. Ni siquiera por obras, hermano. Porque aún las buenas obras que podemos hacer nosotros no vienen ni de nosotros, es por Cristo que está en nosotros. Entonces, cada vez, hermano, que tú pierdes tu mirada ahí, cada vez que te afliges, te deprimes, te alteras por lo que no tienes, por lo que no hay, eso lo que está reflejando es que Jesús no es ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto en tu vida, sencillamente no es. No es. No es. Ahora, lo puede ser para la práctica religiosa, el domingo, y como las sanguijuelas, ¿no? ¿Se acuerdan de la teología de las sanguijuelas? Dame, 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 dame. Ahí están esos libros. Yo todos esos libros de, pues, pastor, ¿y usted tiene eso? ¿Y por qué no quema eso? No, hermano, para que no se me olvide que existe una teología llamada de las sanguijuelas. ¿Mm? Entonces, mi amado hermano, la invitación en este tiempo es a que tu centralidad sea la palabra de Dios. Que el fundamento y la esencia, la persona de Cristo. Que perseveres en esa centralidad. Amén. O sea, centralidad, o sea, que perseveres en ese estudio, en el conocimiento. Lo que el apóstol Pablo lo hacía sentir tan gozoso era eso. El apóstol Pablo decía, mire, tengo gozo en mi corazón cada vez que me acuerdo de ustedes, cada vez que oigo de ustedes. ¿Por qué? Porque a causa de la verdad del Evangelio, el Evangelio sigue por todo el mundo. Dice versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y dice, y ese evangelio que llegó a ustedes y que va por todo el mundo lleva fruto, y aparte de que lleva fruto, crece. ¿Y dónde? En ustedes también. Desde el día que ustedes lo oyeron, desde el día que ustedes conocieron. O sea, ahí dice el término conocisteis, epignosis. Desde el día que ustedes conocieron la gracia de Dios. ¿En dónde la conocieron? En la verdad. ¿En dónde? En la palabra, hermanos. Amén. Así que no perdamos de vista eso, mis amados hermanos. Mire, hermano, ustedes y yo venimos siendo eso. En mi caso, 67 kilos de polvo, respirando por puro aliento santo. No más, no más.
No más, no. Yo nací de nuevo, ¿sí? Yo nací de nuevo, o sea, espiritualmente nací de nuevo. Pero este forro, 67 kilos, son de puro polvo, hermano. Que en su infinita gracia el Señor sopló aliento de vida. Por eso es que vivo, por eso es que respiro. Ahora, la gran mayoría de personas hoy respiran y viven porque el aire es gratis. Por eso es que no hacen nada con sus vidas. Y dicen que hacen mucho. Es que yo hago mucho. Les parece que mucho es ir a la iglesia el domingo. Mucho es conectarse un día, hermano, 1 hora para un estudio. Mucho. Mucho es ir a servir. Mucho. ¿No? ¿Cuál mucho, hermano? Dicen hice mucho, pero eso es mucho. Otro dice, mire, es que yo he hecho mucho en mi vida. Bueno, ¿cuánto de eso mucho en su vida cuando sea probado en la eternidad va a prevalecer? Porque dice que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. ¿Cuántas de esas obras, cuánto de ese mucho que tú dices va a permanecer? ¿Cuánto? ¿Cuánto, hermano? Hay que pagar un precio. Todo esto tiene un costo, hermano. Cuesta ser cristiano, miembro de la iglesia. Sí, debe costar. ¿Y en qué cuesta? En almas. ¿En qué cuesta? En el conocimiento. ¿De quién? De la persona de Cristo. ¿Te cuesta ser cristiano? Sí, pastor, porque me quita tiempo para trabajar. Ay, coja oficio, hermano. ¿Te cuesta ser cristiano? Claro, pastor, si era lo que me he sacrificado. Estaba viendo la 45 temporada de Plaza Sésamo, 235 capítulos. Claro que me he sacrificado. Eso lo que causa es horror, hermano. ¿Por qué no tristeza, hermano? ¿Te ha costado ser cristiano? Sí, claro, pastor, viviendo por fe, porque pues viviendo por fe llora, se deprime y se aflige. Ay, hermano, ese no es el costo, hermano. Ese no es el costo, son obras, hermano. Ese no es el costo, hermano. Para algunos es muy sencillo decir cristiano. Para algunos es muy sencillo decir el costo. ¿Y saben por qué? Porque cualquier momento dicen, no, ¿sabe qué? Dejemos así, pastor. Yo como que decido no volver. ¿Pero qué pasó? No, pastor, es que esto me ha costado. Pues claro que tiene que costar, ¿no? Claro, claro que nos tiene que costar. ¿Y qué nos cuesta? Nuestro yo, hermano. Nuestra forma antropocéntrica de ver la vida cristiana. Claro que cuesta. Claro que cuesta. Claro que cuesta. Entonces, mi hermano, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué la Biblia está aquí? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué el estudio? ¿Por qué la centralidad de la palabra? ¿Por qué Cristo? Por una razón, hermano. Por pura gracia. Y esto para que el reino siga creciendo y para que la palabra se vaya multiplicando. Es por esto que considero, hermano, que si hay un pecado grande hoy, es el no vivir para la gloria de Cristo, hermano. Creo que es el pecado más grande, hermano. Claro, no imperdonable, pero sí el no vivir para la gloria de Cristo, hermano. Es eso, hermano. Y sobre todo cuando, y termino acá, ¿cómo no vivir para la gloria de Cristo, hermano? ¿Cómo es que te afliges y te deprimes, hermano? ¿Cómo es que tú entras en esos estados de no saber ni quién eres, hermano, porque discutes con tu esposa, porque se presentó un problema conyugal, porque no hubo para la leche hoy, va para el pan? Dios no te va a dejar, hermano. Hermana, Dios no te va a dejar. Ustedes no están solas, también las hermanitas. Tengan cuidado, hermanas. Vivan para la gloria de Cristo, hermanas. Ese es el mejor esposo, hermanas. El mejor marido que usted puede tener hoy. Solterita, el mejor novio, novio. Ese sí ve, novio de no ver. Lo mejor que te puede pasar como compañía, como persona, dama soltera, es Jesús. Usted, mujer que hoy es cabeza de familia, lo mejor que te puede pasar es Jesús. Vive para la gloria de Cristo, hermana.
Viva para la gloria de Cristo, hermana. O sea, por el amor de Dios, hermana. O sea, deje de estarse sintiendo pequeñita, insignificante, de poco valor porque no tiene un man al lado, por el amor de Dios, hermana. Pero ¿y qué es esto? Si Cristo es lo mejor que puede pasar para ti, hermana, que conozcas la preeminencia de Cristo, el que era, el que es, el que será, el que en quien fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue por Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y dice, escuche, por medio de Él nos reconciliamos y se reconciliaron todas las cosas, y esto también a nosotros que siendo extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras, ahora Él nos reconcilió. Ese es su esposo, hermana. Pero viva para la gloria de Cristo. Usted varón también, hermano. O sea, afligirse porque no, por el amor de Dios. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Esperamos mañana desarrollar entonces, después de esto, para que lo tengan muy claro, no vamos a repetirlo, era lo que vivía la iglesia en Colosas. Eso era lo que vivía la iglesia en Colosas. Entonces, Pablo tiene que a partir del versículo 15 decirles, escuchen, después de que les dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Quién, Pablo? Cristo. ¿Cristo? Sí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que ha sido siempre, el unigénito, único en su género, único en su identidad, único, no hay otro. Amén. Y en él, mire, eso con referencia al Padre, con referencia a la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, invisibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y por a él. O sea que Cristo tiene, en Cristo está, hay una relación única, o sea, no podemos decir creación y Cristo no, no se relaciona. Decimos creación, relacionamos Cristo. Decimos Cristo, relacionamos creación. ¿Por qué? Porque en Él todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no solamente creó, sino que en Él también se sustentan todas las cosas. ¿Me hago entender? No solamente que dijo, y hágase la luz, dijo el Padre, y hágase, y en el sexto día, y descansó en el séptimo, y dijo, ah, bueno, ya está todo listo, hasta luego, me voy a descansar. No. ¿En qué subsisten? ¿En qué se sustentan todas las cosas? En el Hijo. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Por qué? Que dice la palabra, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Y sabe qué hizo por su iglesia? ¿Saben qué hizo por su iglesia, amados? ¿Entregó qué? Su vida, hermano. Entonces, mi amado hermano, estos muchos lo conocen desde la práctica religiosa, pero desde la práctica matrimonial lo desconocen. Esto no puede ser así, hermano. No debe ser así. Porque esto es lo que desvirtúa por completo, hermano. No avala bajo ningún aspecto el divorcio. Lo que les acabo de leer. Porque cada vez que digo matrimonio cristiano, divorcio, está desvirtuando el señorío, la preeminencia de Cristo. Esto no es darle al Señor la gloria, porque la palabra dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Mis amados hermanos, espero que para mí lo fue, de mucha edificación. Sigan orando por mí, por favor, les pido grandemente, porque qué ser humano tan insuficiente para predicar y para poder enseñar preeminencia de Cristo. Así que por favor estén orando por mí. Les agradezco mucho el que ustedes estén tan atentos, a todos ustedes los que han estado también tan muy juiciosa y cariñosamente ofrendando, donando, diezmando, dando. De verdad, gracias, porque es una forma de cómo la iglesia sigue en pie, ¿no? Es una forma como la iglesia. Y es otra manera de ciertamente poner también nuestra confianza en Él. Así que mis amados hermanos, gracias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, pero vamos a orar si a bien me acompañan, por favor. Señor, te damos gracias
y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la honra, Señor. Padre, gracias por este tiempo que entre otras se pasa volando, Señor. Pero sabemos que es tu tiempo, Padre. Te damos a ti toda la honra. Y ayúdanos, Señor, a que la centralidad en la iglesia sea tu palabra. Que el centro de la iglesia, de nuestras vidas, sea Cristo, la imagen del Dios invisible. Señor, por favor, ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, Padre. Y si hemos de tener celo, o sea, un apasionamiento, que sea por la persona de Jesús. Que si algo nos ha de atraer, nos ha de animar, que sea la enseñanza para los que enseñan, que sea el estudio para los que aprenden, pero que no sea de otra cosa, sino la palabra, la persona de Jesús. Que cada persona que enseña verdaderamente lo haga porque el centro eres tú. Si es al contrario, Señor, estaría teniendo en poco a la persona de Jesús. Y que cada uno de los que aprenden, Señor, como yo que sigo aprendiendo, que nos podamos presentar siempre humildes y sencillos, porque tú siempre tienes, siempre, Señor, tienes y tendrás, Señor, la preciosa forma y la más tierna de las formas de revelarnos tu amor, y es a través de tu palabra. Gracias, Señor. Esto lo hemos hecho en el nombre de nuestro amado Hijo, de tu amado Hijo Jesús. Esto lo hacemos, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que haya sido de bendición. Para mí lo fue. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bendiciones. Dios les guarde.